en el cual todo se basa sobre polo positivo, polo negativo y neutro. Somos seres atómicos, es energía atómica y tiene que haber un equilibrio. Cuando el cuerpo se enferma, no hay equilibrio, algo está fuera de equilibrio. Por ejemplo, una persona con un cuerpo obeso tiene un exceso de polo negativo. Polo negativo expande, crece. Hinchazón, retención de líquidos, gordura, peso, pesadez. Cuando una persona está extremadamente delgada y enferma, tiene un exceso de polo positivo. Polo positivo es concentración. Todo va hacia el núcleo, de fuera hacia adentro. Tampoco es bueno, no hay equilibrio. Si estás delgado, tienes que estar delgado, ágil, sano, vital. Pero cuando una persona está pasando por un cáncer, tiene un exceso de polo negativo. Algo en el cuerpo no va mal, por ejemplo, si hay una toxicidad, el cuerpo intentará encapsular y se puede formar un quiste. El contenido del quiste con el tiempo se pudre y se vuelve tóxico. Entonces la cápsula se va haciendo cada vez más concentrada y más dura para que lo que hay adentro no salga y se convierte en un tumor. Y con el tiempo ese tumor se va haciendo cada vez más compacto y más tóxico. Luego viene el médico y dice, vamos a hacer una biopsia. ¿Qué hace? Pincha. Y lo que hay dentro hace, salida. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a encapsular la toxicidad. ¿Ok? Si no afrontamos ese tumor, esa cápsula, ese quiste o esa tendencia, el cuerpo va a entrar en ese proceso de formar cánceres y metástasis. Pero si entendemos que hay un exceso de polo negativo, podemos hacer, tomando la misma teoría, que esa cápsula también se encoja, aportando polo positivo para que se concentre y se autoconsuma. Desaparece. Os voy a dar un ejemplo. En Japón, ¿os acordáis de la bomba de Hiroshima? Ok. Cuando pasó eso, en Hiroshima había 2 hospitales en la ciudad, uno en cada lado. Un hospital era un hospital del Estado, donde se tenía una alimentación convencional del Estado, tenían dinero y tenían una alimentación normal, y el otro hospital era un hospital religioso católico, con muy, muy bajo presupuesto, por lo tanto les obligaba a hacer una alimentación muy tradicional, muy limitada a los recursos que tenían, entonces lo hacían medicinal. Y basaban su alimentación sobre polo positivo, porque enfermedad es exceso de polo negativo. ¿Y qué daban? El arroz rojo, que es el arroz con máximo de polo positivo, yang, con gomasio, que es sal tostada, con semillas de sésamo tostado y todo molido. Y les daban un pequeño cuenco del arroz con un poquito de gomasio y, dentro de sus limitaciones y su tradición en ese país, los pacientes cogían el arroz con los dedos y masticaban durante mucho rato para convertir ese arroz en leche. Hacían una buena digestión del almidón del arroz y eso aportaba alimento y medicina para hacer sanar a sus cuerpos.
Cuando una bomba atómica explota, explotar es expansión, crea ¿cuál polo? Negativo. Entonces, radiación de una bomba atómica es un exceso de polo negativo. ¿Qué pasó? El efecto de la radiación, que es polo negativo, afectó a toda la gente en Hiroshima y todos los pacientes del hospital convencional, el hospital del Estado, se murieron, y los trabajadores. Pero curiosamente, los pacientes del hospital religioso, católico en este caso, sobrevivieron los efectos de la radiación. ¿Qué pasó? ¡Uy! Llamaron a Roma. ¡Un milagro! Los católicos han sobrevivido. Dios los ha salvado. A nosotros sí, pero a los otros no. Pero unos investigadores años más tarde querían entender la lógica de cómo podría haber pasado esto y ellos hicieron un seguimiento de esos pacientes y de la forma de la alimentación y descubrieron que lo que les había salvado de la radiación era que sus cuerpos tenían una altísima concentración de polo positivo que contrarrestaba el efecto del polo negativo de la radiación. Entonces se convirtió en neutro, no les afectó, no se enfermaron de la radiación. Curioso. ¿Qué hacen con los pacientes de cáncer? Radiación, toma más radiación. ¿Esa radiación a dónde va? A ningún sitio. Entonces están bombardeando a los pacientes con radiación por un lado, polo negativo, y acidificando el organismo con la quimioterapia, enfermando todavía más, comprometiendo a su sistema inmunológico y sobrecargando los órganos de eliminación, hígado y riñones, incluyendo la piel, los pulmones, la transpiración. Son seres absolutamente tóxicos. Entonces, en el Oriente, sabiamente, ellos conocen los alimentos que son más concentrados en polo positivo. Además, lo desglosan todo, lo podéis mirar en la macrobiótica, en libros de macrobiótica. Yo lo que hago es una combinación del higienismo con macrobiótica, es combinando correctamente los alimentos para favorecer una digestión óptima, un descanso fisiológico en el aparato digestivo por no sobrecargar con la digestión y facilitar la eliminación. Y ese mismo descanso fisiológico permite que tus órganos de eliminación puedan hacer su trabajo eficientemente para eliminar los tóxicos del organismo. No hay sobrecarga tóxica porque el tubo de escape está limpio, lo que entre luego sale. Y lo combino según el tipo de paciente con diseñando su dieta para que tenga más alimentos positivo o negativo, para que haya equilibrio. Okay, es una combinación, un poco un diseño propio que está funcionando, dado que trabajo mucho con enfermos de cáncer y enfermos muy intoxicados. Okay. Si quieres hacer una cura para ayudarte a equilibrar tu cuerpo y eres consciente de que tienes un exceso de peso, por un lado, tienes problemas de retención de líquidos, tienes problemas digestivos, tienes un cuerpo intoxicado, pues puedes hacer una cura, o una locura, haciendo una dieta de total positivo. Y es muy sencillo, es divertido, pero a nivel energético te hace un cambio muy grande. Somos seres físicos, pero tenemos nuestra parte energética y tenemos nuestra vibración. Y a través de la parte energética vibramos fuera del cuerpo en lo que llaman el aura, lo que yo llamo el campo magnético. Y en una persona deprimida o intoxicada, una persona con tendencia a tristeza,
al llanto, una persona agresiva incluso. Su campo magnético no es uniforme y sólido, brillante, está desparramado y de esa manera se vuelve muy susceptible a las energías fuera del cuerpo. No tiene como una cámara de protección. Fácilmente llora, fácilmente se vuelve demasiado emocional, salta el gatillo, se responde con agresividad, porque no está en control de su vibración, de su propia energía, de su mente, su cuerpo mental. Entonces, cuando se hace esta cura, cambia tu vibración por el cambio de polo. Y cuando se concentra y tienes polo positivo concentrado, tu campo magnético se concentra y eso te cambia el estado mental. Entonces, pacientes depresivos, habiendo ya eliminado la raíz del problema, se benefician enormemente con ese cambio de vibración. ¿En qué consiste la cura? Como lo hacen en el Oriente, si eres una persona con depresión, molestias en el estómago, resfriados, recomiendan 3 días. Y durante esos 3 días solo comes arroz rojo hervido en una proporción de 2:1, como el arroz normal, y preparas el gomasio o lo compras hecho, mejor prepararlo, coges sésamo crudo, lo tuestas en la sartén sin aceite, y cuando ya cambia de color y la casa se llena de ese perfume aromático de sésamo tostado, lo retiras y con un mortero pues machacas un poquito las semillas para que se rompan. No es cuestión de ponerlo en un molinillo para que se haga polvo. No es suficiente con romper la semilla. Luego coges sal, preferiblemente una sal natural como sal de Himalaya, la tuestas un poquito hasta que coja un color más a color leche y luego la mueles también. La machacas y haces un poquito de mezcla de sésamo con sal. O lo pones aparte hasta que encuentres un poco ese punto. Si tienes hipertensión o retención de líquidos, pon muy poquita sal. De hecho, la sal ayuda a estimular la producción de la saliva. Solo hablar de sal ya, ¿no? La boca se te hace agua. Pero es muy poquita sal que necesitamos, nada más. El problema de los gomasios comerciales es que se cargan con muchísima sal. Tampoco sabes cuándo se ha preparado. Pero tú puedes preparar en casa tu propio gomasio, porque el gomasio contiene una sustancia que se llama sesamol, que se autoconserva. Pero si huele a rancio, es cuando hay que tirarlo. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo puedes hacer como en el Oriente, que ponen el equivalente a un pequeño cuenco de arroz, pequeño, llenas de arroz y lo pones en el plato y tienes una medida. Y coges un poquito de sésamo con la sal, lo pones al lado, y como en España sabéis mojar el pan, pues es el mismo gesto. Coges los granos con los dedos, chafas, y con esa mezcla lo frotas un poquito en la mezcla de gomasio a la boca, y vas masticando, dándole vueltas y vueltas, y tragas la leche en que se ha convertido ese arroz. Lo haces de una forma ceremoniosa, ¿no? No es cuestión de coger un plato, un tenedor,